poner aquí una especie de una imagen resumiendo hasta dónde hemos llegado con los estudios, porque ya después de 3 semanas no hemos tocado el tema de Primera de Pedro. Estamos pues en Primera de Pedro, el autor de la carta es Pedro, y a estas alturas, si tú no sabes que Pedro es el autor de la carta, pues vamos a echar de la iglesia. Nico se va a encargar de echarnos fuera de la iglesia. La fecha fue redactada en los años 60, no 1960, sino los 60 del primer siglo, y la destinación, está escribiendo la carta a 5 iglesias turcas en Asia Menor, en el Ponto, Galacia, Bitinia, Asia y Capadocia. El propósito de la carta es fortalecer a los hermanos perseguidos, están viviendo bajo Nerón. Y lo que hemos visto hasta ahora en las exposiciones, empezamos con el primer punto del Evangelio, de versículos 1 al 12, y luego un tema muy importante, la santificación, del versículo 13 hasta 2:10. Y hoy llevamos varias semanas con el tema de la sumisión. La sumisión es fruto de la santificación. Y hemos visto pues la necesidad de someternos en el alma a la voluntad de Dios, la necesidad de someternos en nuestra conducta pública a la voluntad del Señor. Hemos hablado de la esfera política, donde amamos a las autoridades, oramos por ellas y obedecemos a las autoridades siempre y cuando no nos pidan que vayamos en contra de la voluntad revelada del Señor. Y luego donde lo bajamos, estamos hoy en el versículo 24, estamos hablando de trabajadores, criados y amos. Y esto es lo que vamos a predicar hoy. Y luego pues a partir en 2 semanas estaremos hablando del hogar, el papel de la mujer de Dios, la esposa de Dios y el marido, según el corazón de Dios, y luego sumisión a la esfera de la iglesia. Así que estamos aquí hoy en el versículo 24 y el título del mensaje en esta mañana es Sanados por sus heridas. Sanados por sus heridas. Vamos a abrir la Biblia y aquí estamos en este contexto del 18 al 25. Vamos a leer versículos 18 al 25, pero vamos a predicar de la última cláusula del versículo 24, donde dejamos los mensajes hacía 3 semanas. Si alguien entonces pudiese leer 1 Pedro 2, del 18 al 25, estaría muy feliz. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Excelente, gloria al Señor. Pues bien, lo dejamos ahí en el versículo 24, pero no tocamos la última cláusula que dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que lo que esperamos hacer hoy con la ayuda del Señor es desarrollar el versículo 24 para acabarlo bien, y luego el 25 la semana que viene. De nuevo, Pedro aquí está empleando a Jesús como el ejemplo supremo de alguien que sufre injustamente. La carta va dirigida en esta sección a los trabajadores de la congregación. Aquí tenemos una iglesia repleta de trabajadores. Y entonces el mensaje que Pedro da a los trabajadores cristianos es que pues soporten las aflicciones, aunque sean injustas por causa del Evangelio. Jesús entonces es nuestro ejemplo, y es más que un ejemplo. En estos versículos vemos que es un Salvador, ha muerto por nuestros pecados. Así que vamos a desarrollar este concepto, la última cláusula del versículo 25, diciendo, por cuya herida fuisteis sanados. Os digo que en estas 2 semanas no he tenido acceso a ningún ordenador, a ninguna impresa, por lo tanto, por primera vez en 10 años estoy predicando con papel y boli. A ver cómo hace 10 años prediqué en el País Vasco a partir de papel y boli, a ver qué tal me sale hoy. Así que ahora también por este tema. Así que he estado muy apartado del mundo, no tengo ni idea si Rajoy sigue en el trono en España. Solo sé 2 cosas en esta mañana, que estoy aquí en esta iglesia con vosotros y que tengo una esposa muy guapa. Fuera de esto no sé nada más, estoy totalmente desconectado del mundo.
Pues bien, por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a dividir el estudio en dos pasajes o dos puntos. Punto número 1, por cuya herida. Por cuya herida. Y punto número 2, fuisteis sanados. 1, por cuya herida. Y número 2, fuisteis sanados. Bien, Pedro aquí está hablando entonces acerca de la importancia de vivir una vida sometida a Dios. Y aquí se dirige exclusivamente a los trabajadores. Pero en medio de este mandato ético de hacer las cosas bien, empieza a predicarnos el Evangelio de nuevo. Pedro está en un tema ético, obediencia. Hay que seguir al Señor, pero no puede dejar de predicarnos el Evangelio. El contexto inmediato aquí, del versículo 24, se trata de los criados, que tienen que estar sujetos a sus amos. En nuestra terminología, los trabajadores nos tenemos que someter a nuestros jefes. Sin embargo, ya que Pedro vuelve a predicarnos el Evangelio, nos damos cuenta de que la razón por la cual tú y yo obedecemos a Dios no es por amor a la ética, sino por amor a Jesucristo, por amor al Evangelio, por amor a la gloria de Dios. Cuando tú y yo nos acordamos de lo que el Padre ha hecho, el Hijo ha hecho, el Espíritu Santo ha hecho, como nos recordó esta mañana nuestra hermana Isabel, empieza a encenderse el fuego en nuestro corazón y obedecemos a Dios de manera alegre, gozosa y contenta. Y cuando estamos pensando en el Evangelio, recordando la belleza de Dios, la gloria de Dios, la obediencia sale de forma innata. No tenemos que matarnos ni autoflagelarnos, como hacía Lutero antes de la Reforma. No, nos predicamos el Evangelio y luego la obediencia sale de forma gozosa. Cuando tú vives en el Evangelio y te predicas el Evangelio todos los días, los mandamientos de Dios ya no son gravosos, son tu deleite. Te encanta andar en obediencia a Dios. Por esta razón, hermanos, tenéis que predicaros el Evangelio todos los días. El Padre me ha escogido. El Hijo ha derramado su sangre por mí. El Espíritu Santo me ha regenerado. Y al predicarte este mensaje una y otra vez, la obediencia sale por sí misma, por su propio poder. Así que según nuestro texto, somos llamados entonces a estar sometidos. Los criados han de estar sometidos a sus amos. Nosotros como cristianos somos llamados a ser gente sumisa. Pero si no nos estamos predicando el Evangelio, enseguida nos entra el orgullito humano, el ego humano. La Biblia dice que cada uno tiene que estimar a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3. Es decir, yo le miro a Encarna y yo tengo que pensar que Encarna es superior a Will. Y cuando yo pienso que Encarna es superior a mí, me resulta muy fácil servir a la hermana, estar sometido, bendecir a la hermana. Pero si yo me creo superior a Encarna, empiezo a mirarla con desprecio, con desdén y la pisoteo. Entonces tenemos que predicarnos el Evangelio con el fin de estar humildes delante de Dios y luego nos resultará fácil someternos a la gente. Hay que hacer las cosas en el orden correcto. Primero el Evangelio, luego ética. Así que trabajadores, cristianos, predicaros el Evangelio todos los días. Y luego podéis ir a la empresa y ser los trabajadores más esforzados y honestos de vuestro negocio. Dios quiere que los cristianos seamos buenos trabajadores. Aplico la misma regla de 3 a vosotros que sois estudiantes aquí, que no estáis trabajando todavía. Que vosotros seáis los estudiantes más esforzados y diligentes en vuestros institutos, en vuestras universidades. Es el llamamiento de Dios. A vosotros que sois amas de casa, predicaros el Evangelio todos los días y luego que seáis amas de casa, diligentes, esforzadas para la gloria del Señor. Haz lo que sea para la gloria de Dios. Predica el Evangelio y luego vive para su gloria. Martín Lutero una vez dijo, el zapatero que hace zapatos para la gloria de Dios es un santo ministro del Evangelio. Haz lo que tienes que hacer, pero hazlo para la gloria del Señor. Predícate el Evangelio y luego la obediencia sale de forma innata. Pedro no quiere que tú y yo obedezcamos a Dios de forma legalista. Él quiere que obedezcamos a Dios, por amor al Evangelio, por gratitud al Evangelio. Así que di todos los días en tu propio corazón, Cristo me ha salvado. ¿Cómo no voy a vivir para su gloria? Aprovechar cada instante para la fama de nuestro hermoso y poderoso Salvador.
Me acuerdo del ejemplo de Estela y Carolina, que están ahí todavía en el campamento y seguirán hasta el jueves. Estas dos hermanitas de nuestra congregación, yo entré en el campamento el otro día y ahí están las dos trabajando como unas hormiguitas, ¿no? Contentas y felices. Las hermanas tienen vacaciones, tienen tiempo libre. ¿Y qué deciden hacer estas chicas? Deciden dedicar 2 semanas de sus vacaciones con el fin de ponernos a nosotros desayuno, almuerzo, fregando los platos, servirnos, y lo hacen toda la semana, las 2 chicas sonriendo y felices y contentas. ¿Cómo explicar esto? Eso para un hombre mundano, egoísta, no tiene sentido ninguno. Pero eso es lo que pasa, las 2 hermanitas, ¿no? Carolina y Estela, lo hemos visto en esta semana, un ejemplo vivo de personas que deciden someterse y quieren hacer la voluntad de Dios y lo hacen no con una cara de burro, tristes, deprimidos, sino contentas las 2, alabando al Señor, porque han entendido lo que Cristo ha hecho por amor a ellos y luego la obediencia sale de forma innata. Que ellas también, aunque sean jovencitas, que sirvan de ejemplo para todos nosotros aquí en la congregación. Un precioso ejemplo de lo que hace el Evangelio, incluso en los corazones de los más jóvenes entre nosotros. Gloria a Dios. Entonces obedecemos no por legalismo, ni por la imposición de mandatos humanos, sino que obedecemos a Dios por amor al Evangelio. Por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego la audiencia sale de forma guay, fácil, alegre. Así que, ¿qué dice Pedro? Por cuya herida. Por cuya herida. Aquí tenemos el Evangelio que nos tenemos que predicar. Por cuya herida. Bien. Pedro aquí está citando un pasaje bíblico. Está citando el capítulo mesiánico más importante del Antiguo Testamento. El cual es Isaías 53. ¿Alguien podría abrir Isaías 53, por favor? Y voy a leer yo 3 versículos de 1 de Pedro 2, y luego os voy a pedir que leáis un versículo de Isaías 53, para que veáis que Pedro aquí en esta sección está citando, está exponiendo la epístola de Isaías. ¿Alguien tiene Isaías 53? ¿Alguien lo tiene ya? Sí. Vale, pues voy a leerte un versículo de Pedro y luego voy a pedir al hermano que lea un texto de Isaías. Vale, 1 Pedro 2:22 dice lo siguiente. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Podrías leer Isaías 53, versículo 9? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Excelente. Voy a leer el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Podríais leer ahí el versículo 5? Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es una cita textual. Y en último lugar, voy a leer el versículo 25 que vamos a predicar la semana que viene, si el Señor quiere. Vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Podéis leer el versículo 6, por favor? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, en esta sección, versículos 22, 23, 24 y 25, Pedro está pensando en Isaías capítulo 53. Está exponiendo Isaías 53. Isaías es el profeta favorito de todos los autores del Nuevo Testamento. Es el profeta más citado, más amado. Y algunas personas han tachado el libro de Isaías del quinto evangelio. ¿Alguien sabe la razón por la cual algunos han llamado el libro de Isaías el quinto evangelio? ¿Sí? Una continuidad de Cristo. Exactamente. Pero a diferencia de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron redactados después de la muerte y resurrección del Salvador, ¿cuándo fue redactado la carta de Isaías o el libro? Ahí está la cosa. Es un evangelio que fue escrito 700 años antes de que viniese Jesucristo. ¿Cómo puede ser? Yo puedo entender los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan están reflexionando sobre la vida y la muerte de Cristo. Lo puedo entender, es normal. Pero lo que no soy capaz de entender es cómo un tipo como Isaías pudo profetizar con tanta precisión acerca de Jesús de Nazaret 700 años antes de que ocurriese.
mira, tú hermano, tú no sabes lo que va a pasar esta tarde. No tienes ni idea lo que te va a ocurrir. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre pueda profetizar con tanta precisión acerca del futuro? ¿Cómo puede ser? Exactamente. Pedro nos contesta en la segunda carta, capítulo 1, 21, dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, por ejemplo, Isaías, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo no conozco el futuro, tú tampoco conoces el futuro, pero hay alguien que es omnisciente, que conoce todas las cosas, el Espíritu Santo de Dios. Él conoce el futuro. Dios no conoce el futuro porque en su cuarto tiene una bola de cristal gigantesca y consulta la bola viendo que, bueno, en 2000 años va a suceder esto y 3000 años va a acontecer lo otro. No, Dios sabe lo que va a pasar en el futuro porque Él ha decretado que sea así. Dios sabía que los israelitas iban a salir de Egipto. ¿Por qué? Porque Él decretó que fuese así. Dios sabía que los israelitas iban a volver de la cautividad en Babilonia. ¿Por qué? Porque Él decretó que fuese así de antemano. Dios sabía perfectamente el momento que tú ibas a nacer. ¿Por qué? Porque Él lo decretó. Dios sabía el día en el cual tú te ibas a convertir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo decretó. Dios sabía cuando tú ibas a ser papá, mamá por primera vez. ¿Por qué? Porque Él lo decretó. Dios sabe la fecha de tu muerte, de mi muerte. ¿Por qué? Porque Dios lo ha decretado. Tu destino, hermano, no está determinado por el diablo. Tu destino está en las manos del omnipotente Dios de amor. Dios nos ha dado la vida, Dios nos quitará la vida, a Él sea la gloria. Él lo sabe todo porque Él ha decretado que así sea. Así que Isaías aquí no es un gran super ungido del Señor, una máquina. Isaías es un hombre siendo usado por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos ahora a fijarnos en el versículo 5, 4 palabras relacionadas con el Mesías. No sé si puedes poner ahí, Frank, por fin, el versículo. Y vamos a fijarnos en las palabras en rojo, que tienen que ver con el Mesías. Es el siguiente. ¿Alguien está ahí, no sé, haciendo algo con plástico y se un poco, distrae un poco? No sé quién es, pero se podría parar por fin. Las 4 palabras siguen en rojo. En el segundo punto nos vamos a enfocar en las palabras en línea. No hagas caso todavía. Pero aquí en rojo. Herido, el Mesías iba a ser herido y molido. Iba a ser castigado, iba a ser azotado y crucificado. Así que aquí tenemos 4 verbos. Vamos a verbalizar estos 2 términos para que podamos memorizarlos. Herido, molido, castigado, azotado. Esto es lo que iba a pasar con el Mesías. Cristo iba a ser herido, molido, castigado, azotado, crucificado. Ahora bien, ¿por qué? Una persona me ha dicho recientemente la siguiente frase, con lágrimas en sus ojos: Will, ¿qué he hecho yo para merecer tanto dolor? ¿Qué he hecho yo para merecer tanto dolor? Esta pregunta está muy mal planteada. Aquí tengo una botellita de agua y digamos que yo pudiese de alguna forma milagrosa sumar todo el dolor, todas las penas, todo el sufrimiento que yo he enfrentado en mi vida hasta la fecha. Y yo pudiese colocar todo el dolor aquí en esta botellita. Y este agua aquí representa todo el dolor, todas las penas que yo he sufrido a lo largo de mis 30 años aquí en esta tierra. Bien. Yo merezco una botella de dolor 100.000 millones de veces más grande de lo que es esta botella. Yo merezco eterna condenación. Yo merezco eterno sufrimiento. Yo merezco eterno dolor. Yo merezco eterno sufrimiento. Nosotros, por mucho que hayamos sufrido, por mucho dolor que hayamos tenido que atravesar, siempre merecemos más. Porque somos malvados y corruptos y pecadores. Así que nunca te hagas esta pregunta: oh Señor, ¿qué he hecho yo para merecer tanto dolor? Lo que tú mereces es más dolor, más pena, más sufrimiento, porque no eres una persona inocente. En vez de preguntarte, ¿qué he hecho yo para merecer tanto dolor?, deberías más bien dar gracias a Dios, gracias Padre, porque esta botella no es 100.000 millones de veces más grande de lo que en la actualidad es. Pero tenemos que preguntarnos aquí acerca de Cristo.
Aquí tenemos una persona que fue castigado infinitamente más de lo que nosotros hemos sido castigados. Y aquí yo pregunto, ¿qué hizo el Señor Jesucristo como para merecer tanta maldición? ¿Qué hizo Él? No hizo nada. El hermano nos ha leído la profecía de Isaías. No hubo engaño en su boca. No hizo nada malo y sin embargo sufre injustamente. ¿Veis entonces lo que está haciendo Pedro? Escribiendo una iglesia perseguida. Pedro no está escribiendo una iglesia acomodada, europea, del siglo XXI, donde todos tenemos nevera y una casita y felices. Él está escribiendo a gente perseguida. Y está diciéndoles, chicos, en vuestra persecución, en el dolor, en el sufrimiento, no saquéis el violín. No saquéis el Kleenex. No invitéis a vuestros amigos a tener una fiesta de autocompasión y orando contigo por el dolor y el sufrimiento. Tú mereces más sufrimiento de lo que has enfrentado. El que no mereció sufrir se llama Jesucristo. Entonces Cristo, a pesar de no merecer sufrir, sufrió muchísimo más de lo que tú y yo hemos sufrido. Jesús en el huerto de Getsemaní no se quejó. Luego en el patio del sumo sacerdote tampoco se quejó. Luego delante de Pilato no se quejó. Delante de Herodes tampoco se quejó. Siendo azotado por los romanos no se quejó. Y luego colgado en la cruz no se quejó. Hermano, hermana, ¿por qué te quejas tanto? ¿Por qué te quejas tanto? Cristo no merece sufrir y sin embargo sufre infinitamente más que tú y yo. Si tú sufres, pues soportalo para la gloria de Dios. Sé un varón de Dios, sé una mujer del Señor, sé valiente. Ora para que Dios se glorifique a través de esas situaciones dolorosas. No le eches la casa en la cara a Dios diciendo, oh Dios, ¿cómo es que yo estoy pasando por esto? Eres tan injusto. No, tú mereces más sufrimiento. Da la gloria al Señor. Pedro entonces anima a la iglesia perseguida a soportar las aflicciones como soldados de Cristo, a no venirse para abajo. Ahora bien, es difícil de entender humanamente, porque yo, si fuese un hombre carnal, sin el Espíritu Santo de Dios, y yo tuviese que escribir a un pueblo perseguido, yo sé muy bien lo que les diría a ellos. Yo no les diría someteros, yo les diría, ¡wow! ¡Levantaros! ¡Sacad los cuchillos! ¡Matad a vuestros amos! ¡Violad a sus mujeres! ¡Vended a sus hijos! ¡Prended en llamas sus edificios! ¡Matadlos a todos! ¡Revolución! ¡Orgullo cristiano 2017! Pero no, Pedro dice, someteos, soportad las aflicciones, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, si nuestro Salvador es tan humilde, dócil, tan sometido a la voluntad del Padre, ¿es posible que sus seguidores seamos prepotentes, arrogantes, egoístas, chulos, flipados? Yo creo que no. Un cristiano chulo y flipado no está andando en la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 8:13, yo el Señor aborrezco la soberbia, aborrezco la arrogancia. Dice Pedro más adelante en el capítulo 5, versículo 5, todos hermanos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque escrito está, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y alguien va a decir, pero no, si yo me humillo y ando en sumisión, voy a sufrir, voy a ser perseguido. Y luego Pedro sigue diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, vas a sufrir, así es, pero no huyas del sufrimiento. Recuerda que en el sufrimiento Él tiene cuidado de ti. Si el diablo estuviese a cargo de tu vida, podrías preocuparte. Si estuviese a cargo de tu vida un político o a lo mejor el anticristo, pues preocúpate, suda. Pero Él que te está guardando es el Señor Dios Todopoderoso. Y Él te va a recompensar por todo el sufrimiento. Él va a usar aquella pena, aquella dolencia con el fin de glorificar su nombre a través de ti. Y recuerda también la cita de Job. Y fue esta cita la que di a la persona que se quejó por sus penas. Le cité Job 13, versículo 5. Tienes las mismas reacciones que tu hijo, ¿eh? Increíble. Ahora entiendo por qué están muy morteros. Espectacular. Job dice,
aunque Él me matare, ¿cómo sigue? Aunque Dios me matare, en Él esperaré. Ahí está la filosofía del cristiano. Ahí está la filosofía de Jesucristo. El Padre permite que su Hijo sea crucificado, pero Cristo no se queja porque Él está esperando en el Padre. Y luego el tercer día, ¡fua!, resucitado con poder. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo yo complacencia. Dios quiso quebrantar a su Hijo, sujetándole a padecimiento. Pero el Hijo esperó en el Dios hasta el fin, y somos llamados a hacer exactamente lo mismo. No nos quejemos tanto, hermanos. No seamos quejicas, vivamos para la gloria de Dios. Y ahora, punto número 2. Fuisteis sanados. Fuisteis sanados. Hemos hablado en el primer punto de las heridas de Cristo. Isaías profetiza acerca del sufrimiento de nuestro Salvador. Y supo profetizar porque el Espíritu de Dios lo había llenado de una forma gloriosa. Y él profetizó de que Cristo iba a ser molido, herido, castigado, azotado y crucificado. Por lo tanto, no debemos preguntarnos por qué sufrió tanto, sino porque Cristo sufrió tanto. Basta ya de autocompasión. La autocompasión es un fruto de la carne, que no se nos olvide. Bien, segundo punto. Por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Bien. Cuando yo te digo que una persona, mira, está mi esposa, yo te digo, mi esposa fue sanada. Esta frase presupone un estado anterior a la sanidad. Cuando yo te digo que mi esposa fue sanada, ¿qué estoy presuponiendo? Que estaba antes enferma. Entonces aquí tenemos la doctrina de la depravación del hombre, el pecado humano. Antes de nosotros ser sanados, éramos personas enfermas. Porque no me acuerdo quién lo dijo en esta mañana, no sé si fue Encarna orando lo del intento del corazón, ¿fuiste tú? El intento es corrupto del corazón, sí, Encarna. En efecto, todos los que nacemos en este mundo, nacemos triplemente culpables, porque estamos en Adán, triplemente culpables, y esto lo hemos visto en el campamento. Somos culpables, número 1, por la imputación del pecado de Adán. De la misma forma que la justicia de Jesús es imputada a todos los suyos, el pecado de Adán es imputado a todos los suyos. En segundo lugar, somos culpables en Adán por la naturaleza depravada que tenemos. Un ejemplo muy claro. Tú no tienes que enseñar a tu niño a hacer lo malo. Cuando tú naciste, lo malo salió de ti de forma natural. Tus padres no tuvieron que obligarte, oh, por favor, sé malo, haz algo malo, compórtate de una forma mala. No, te salió de forma innata. Yo soy irlandés y la primera palabra que yo aprendí de niño era muy, muy malo, malísimo. Yo era malísimo, peor que José Manuel, estaba tan malo. Y la primera palabra que yo aprendí fue la palabra no. No. En español, no. En inglés, no. Mi madre siempre, no. William, no toques aquel cuchillo. William, no te metes los dedos en el enchufe con los dedos mojados. No te comas los mocos, no hagas pis en el suelo. No. ¿Por qué? Porque la maldad me salió de forma innata. Todos tenemos una naturaleza malvada y pecaminosa. Así que somos culpables por la imputación del pecado de Adán a toda su descendencia, la depravación de nuestra naturaleza y luego todos los pecados que tú y yo cometemos en el día a día, los pecados actuales. Mentir, engañar, fornicar, robar, incluso en el seno del corazón, odiar, tener amargura. Y lo peor de esta enfermedad que tenemos es que esta enfermedad mortal es amada por los pecadores. Es una dolencia voluntaria y autoimpuesta, porque el hombre pecador ama su pecado. El cerdo se deleita en el lobo. No son libres los pecadores, pero se creen libres. Por ejemplo, hay un hombre adúltero que va de flor en flor, disfrutando de cada instante y de todas las mujeres con las cuales él se acuesta. Y este hombre se cree el tipo más libre de toda Almería, cuando en realidad es una simple marioneta del pecado. Ama su pecado, ama su enfermedad, pero no se da cuenta de que es un simple esclavo. No es inocente, porque a veces decimos la palabra enfermo y pensamos, oh, pobrecito inocente, ¿qué he hecho para merecer esto?
Pero el problema con el pecado humano es que es una enfermedad autoimpuesta, es una enfermedad voluntaria. Y la Biblia, como bien oró nuestra hermana en el culto hoy, enseña la depravación total del hombre. Pedro no inventa esta doctrina. Él está citando Isaías. Pero Isaías tampoco inventó esta doctrina. Si tú vuelves al primer libro de la Biblia, el cual se llama Génesis, tenéis varios versículos que defienden esta idea. Voy a leer dos. Génesis 6:5 dice, Pedro no inventa nada, Isaías tampoco inventa nada. Isaías 6:5. Y vio el Señor que la maldad del hombre será mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y luego, Génesis 8:21, está hablando del Señor, dice, es aquí lo que oró la hermana esta mañana. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Así que Pedro no inventa nada nuevo, Isaías no inventa nada nuevo, esta doctrina está proclamada en los primeros folios de la Biblia cristiana. Pero la buena noticia que tenemos que tener en cuenta es que Dios salva a malas personas. Dios no salva a buenas personas. ¿Cuántas personas buenas hay en Almería? Ninguno. ¿Cuántas buenas personas hay en esta iglesia? Ninguno, en efecto. Dios salva a pecadores. Y en Cristo, Él nos rescata de esta enfermedad autoimpuesta, voluntaria. Me acuerdo que de un culto aquí en Almería que tuvimos y habló conmigo una mujer después de la reunión y me dijo, yo no creo en Dios porque yo confío en mi propio corazón. Y yo le contesté con las palabras de Jeremías 17:9. Oh, mujer, engañoso es el corazón sobre todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No te fíes de tu corazón, no confíes en tu corazón, confía solamente en el Señor. En Cristo, esta enfermedad mortal es vencida. Y Él, a través de su muerte y resurrección, salva a los pecadores. Y tú sabrás que has nacido de nuevo. Porque el momento que Dios te hace nacer de nuevo, enseguida te das cuenta de lo malo que eres. Sal por las calles de Almería. Pregúntale a la gente, ¿tú eres una buena persona o una mala persona? Casi todos te van a decir que son buenas personas. Porque están bajo una enfermedad satánica que no les permite ver su verdadera condición. Y se ponen delante del espejo por la mañana y se miran a sí mismos y en vez de verse como viles, miserables, pecadores, ellos se miran a sí mismos y ven salud, inocencia, pureza, un buen tipo, una buena persona. Pero cuando Dios empieza a quitar esta enfermedad, te das cuenta de lo malo que eres. Todos los cristianos, todos los que son nacidos de nuevo, sabemos que no somos buenas personas, somos malos. Y nos gozamos en esto porque Dios salva a malas personas, no a las buenas. Gracias entonces a Pedro, gracias al mensaje de Isaías, tenemos algo positivo que decir a los que son pecadores. Aunque tú seas malvado y corrupto e injusto, el Evangelio es para ti. No importa lo que hayas hecho. Podría ser un violador, un asesino, podría ser un pedófilo, pero el Evangelio es para las malas personas. Y vamos a mirar una vez más el versículo y ahora las palabras en lila, por fin, esta vez, las palabras en lila. En el primer punto estudiamos las palabras en rojo, se refieren a Cristo. Y ahora, nosotros. El texto habla de nuestra rebelión, nuestro pecado, nuestra paz y nuestra curación, sanidad. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de lo que llamamos paralelismo hebreo, un término poético. Los hebreos a veces lo que hacen, y se hace en español, dicen exactamente la misma cosa dos veces, pero con palabras diferentes. Y aquí tenemos un ejemplo claro en esta profecía, es paralelismo. Aquí, por ejemplo, el Mesías fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Está diciendo exactamente lo mismo, pero con palabras diferentes. Y aquí también, en la segunda parte del versículo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces las palabras castigado y azotado van juntas, y las palabras paz y curación
también van unidas. Tú y yo entonces recibimos todas estas bendiciones en el Señor Jesús. Antes, tú eras triplemente culpable en Adán. Pero ahora en Jesucristo eres triplemente bendecido. Antes, el pecado de Adán te fue imputado. Pero ahora, si tú eres de Cristo, te es imputada la justicia de Jesucristo. Ya no estás bajo el pecado de Adán, eres libre. Segundo lugar, antes tú tenías una naturaleza corrupta, pero ahora en Cristo Jesús, nueva naturaleza, que se deleita en la voluntad de Dios. Tienes la simiente del Señor. Número 3, eres culpable por todos tus pecados actuales, pero ahora en Cristo tienes buenas obras en las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Pero quiero que veáis algo, hermanos. En Jesucristo hemos ganado más de lo que perdimos en Adán. Hemos ganado más de lo que perdimos en Adán. Y ahora explico lo que quiero decir con esto. Adán fue creado. Digamos, esto representa la balanza celestial. Adán es neutral. En este estado de neutralidad, Adán merece castigo eterno o vida eterna. ¿Qué merece? En un estado de neutralidad. No ha hecho malo ni bueno. Exactamente, es neutral. No tiene una justicia positiva, ni tampoco una justicia negativa, si se puede decir así, una injusticia, tal vez. Vale, Adán peca, y por lo tanto Adán ahora es 100% culpable, merece condenación eterna. Y todo lo que somos de Adán, nacemos 100% culpables. Pero Cristo, cuando da su vida por nosotros, no solamente nos devuelve a un estado neutral, sin pecado delante de Dios. Simultáneamente, Cristo imputa a los suyos su perfecta justicia, para que tengamos derecho a la vida eterna. Por esta razón, Cristo ha ganado más de lo que tú y yo perdimos en Adán. Porque en Adán perdimos esto, pero en Cristo hemos ganado esto, y encima de esto también. Gloria a Cristo por el Evangelio. No simplemente tienes todos tus pecados perdonados en esta mañana, si eres del Señor, si eres nacido de nuevo, pero tú tienes en tu cuenta una justicia positiva que te garantiza la entrada en el cielo. ¡Wow! Que esta verdad penetre en nuestro corazón. Yo espero que esta contemplación de la gloria de Jesucristo te haga saltar y brillar. Cristo quita todo y como si esto fuera poco, nos garantiza la vida eterna. Oh Señor, alabado sea tu santo nombre. Tenemos derecho a la vida gracias a la justicia del Señor Jesús. Y aquí en vida, Él toma nuestra rebelión, toma nuestro pecado a nivel negativo, pero a nivel positivo nos da paz y nos cura por completo. Ahora bien, creo que, dado el contexto original de este texto, aunque algunos digan lo contrario, no creo que podamos usar este texto en sí como una defensa de la sanidad física. Ahora bien, voy a explicar esto. Porque el contexto original se refiere al pecado, la enfermedad espiritual. Y luego también en 1 Pedro 2:24 estamos hablando de enfermedad espiritual. No obstante, hay otros argumentos y textos bíblicos que sí podemos usar para defender la idea de que Dios sana a los enfermos. Un argumento teológico y luego un versículo para defender esta idea. Un argumento que podemos usar a la hora de orar por los enfermos es la soberanía de Dios. Dios es el Rey, Dios es Señor Todopoderoso. Hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere, con quien quiere. Él es Dios. Y Dios en su poder puede seguir sanándonos hoy en día. Hay algunos que dicen que no debemos orar por los enfermos. No estoy de acuerdo. Porque el mismo Dios del primer siglo es el Dios del siglo XXI. Si Dios pudo sanar a la gente en el primer siglo, pues puede sanar a la gente hoy. Sigue siendo Dios. Así que sí podemos orar por los enfermos. Aunque no crea que podamos citar 1 Pedro 2:24 para respaldar esta idea. Y un versículo bíblico para defender esto. Aquí apuntado,
Santiago, bueno, lo había apuntado, no sé dónde está, Santiago 5, 14, dice lo siguiente, no sé dónde está, pero a ver si me acuerdo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces tenemos una promesa expresa en la Biblia, que sí podemos orar por los enfermos. No hacemos mal en orar para que la gente sea sanada. Ahora bien, si la voluntad de Dios es sanar a esa persona o no, pues mira, no lo sé, pero no hacemos mal en orar. Porque a veces hay gente, ¿no?, que pelea con su conciencia. Bueno, pero si no es la voluntad de Dios y estoy orando por algo que no es la voluntad de Dios, a lo mejor estoy pecando. No, tenemos libertad delante de Dios, tenemos argumentos, tenemos versículos para apoyar esta idea. Pero no creo que a la luz de este pasaje, 1 Pedro 2:24, no lo podemos usar como una defensa de la sanidad. Santiago 5, ¿cuál era? 14, entonces bien, me acordé bien, me acordé, si lo repasé anoche y no sé dónde está. Gracias. ¿Qué estaba diciendo antes de...? No recuerdo lo que estaba diciendo. Que no puede tomar el texto como para... ¿No puede qué? Tomar el texto... Sí, en efecto. No podemos usar el texto entonces para un respaldo de la sanidad, pero no deja de ser cierto que podamos orar por los enfermos, por supuesto, con respaldo teológico y bíblico. Y por esta razón es tan importante predicar aquí la Biblia. Por esta razón creemos en la exposición bíblica. Porque a veces leemos un versículo como, bueno, por sus heridas fuisteis sanados. Y vemos la palabra sanado y enseguida pensamos que se refiere a sanidad física. Cuando en realidad el contexto original de Pedro y el contexto de Isaías está diciendo otra cosa. Por esta razón es tan importante la predicación expositiva. En el campamento estaba hablando con un grupo de hermanos de la iglesia de David Barceló. Él tiene una iglesia en Barcelona y es un predicador, es como el papa evangélico, ¿no?, de Cataluña. Y una hermana de su congregación me dijo esta semana, estábamos sentados ahí charlando sobre mesa, y ella me decía, ¿sabes qué pasa, Will? En nuestra zona no hay quien predique la palabra. En las iglesias ya no hay exposición bíblica. Y ella me contaba que muchas personas en esa iglesia viajan 1 hora todos los cultos para estar ahí para escuchar la palabra. Y me habló de una pareja que está viajando 2 horas todos los domingos con el fin de estar en la iglesia. Me entró una sensación agridulce. Primero una sensación, pues, triste, porque es muy triste que no hay iglesias que estén predicando la palabra de Dios. Pero por otro lado me entró mucho gozo en el alma. Pensar que en pleno siglo XXI hay hermanos y hermanas que tienen sed de la palabra de Dios. Y si tienen que viajar 1 hora, 2 horas para estar en una iglesia sana, donde se está predicando la palabra de Dios, lo van a hacer sí o sí. No están interesados en circos, ni en shows, ni en espectáculos. Quieren la palabra de Dios. Y estoy convencido en pleno siglo XXI de que Dios está despertando sed y hambre aquí en España. Y oremos por esto también, hermanos, que poco a poco el pueblo de Dios se vaya levantando y que las ovejas de Dios oigan la voz del buen pastor a través de la predicación bíblica. Estudiemos cada contexto, cada versículo en su contexto para tener una fe sólida, fuerte, que seamos gente bíblica para la gloria del Señor. Pues bien, hermanos, para concluir todo lo que hemos dicho en esta mañana, por las llagas de Cristo somos nosotros curados. Estamos entendiendo el sentido espiritual de este versículo, dado pues el contexto de Pedro y dado también el contexto de Isaías. ¿Cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido en esta mañana a nuestros corazones? Pues bien, tenemos que estar dispuestos a sufrir para la gloria del Señor. Dios no te llama a huir del dolor, te llama a soportar el dolor descansando en su cuidado de ti. Y Él será glorificado. Ahora bien, lo que yo te acabo de decir, no te lo va a decir ningún predicador de prosperidad, no te lo va a decir ningún predicador de confesión positiva. Nunca te va a animar a sufrir. Pero yo te predico aquí la Biblia. Y hablamos conforme a la revelación de Dios. Pedro te está diciendo, hermano, hermana, si estás sufriendo para la gloria del Señor, ánimo, adelante, llora, haz lo que sea, pero vive para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él tiene cuidado de vosotros, amados. Recuerda también la promesa, o el mandato mejor, de Jesús, en Mateo 10:28. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas no pueden matar al alma. Temed más bien a aquel que puede matar, destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Y Cristo hizo algo más que simplemente enseñar este principio. Él lo vivió en carne propia. Y estando en la cruz, no temió al hombre, no temió a los siervos de Satanás. Él colocó su fe y su confianza en el Padre, sabiendo que su estado eterno estaba asegurado porque iba a disfrutar de la presencia de Dios. Que el ejemplo de Jesucristo entonces, hermano, hermana, sirva para fortalecerte a ti en cada aflicción, en cada pena, en cada dolor. Y dar gracias a Dios todos los días por la salud espiritual que ahora disfrutas en base a la obra expiatoria de Jesucristo. Tú, a pesar de todo lo malo que mereces recibir, no has recibido nada sino bendición de parte de Dios. Cristo, que no merece recibir nada sino lo bueno, no merece nada sino castigo, maldición y juicio. Demos gracias al Padre por el Señor Jesucristo. Y espero que este mensaje haya servido para que en vuestros corazones apreciéis cada vez más la hermosa, perfecta, impecable, intachable persona de nuestro Salvador Jesucristo. Demos gracias a Dios por cada faceta que vemos de la diamante suprema, la diamante que se llama el Señor Jesús. Por sus heridas hemos sido totalmente sanados. Alabado sea su santo, perfecto, incomparable, glorioso nombre. Oremos al Señor. Aleluya. Señor, te amamos, te damos gracias por haber inspirado estas escrituras. Señor, en esta mañana hemos estudiado 6 o 7 palabras. Por sus heridas fuisteis sanados. 5 palabras. Y Señor, cuántas verdades, cuánta doctrina, Señor, cuánto consuelo para tu pueblo, Dios. Señor, gracias por haber inspirado a Pedro para dirigirse a una comunidad perseguida, para animarlos a la hora de sufrir. Yo te confieso, Padre, que si hubiese redactado aquella carta, seguramente mi carne habría dicho otras cosas. Habría animado a los hermanos a cortarles el cuello a sus detractores y enemigos. Sin embargo, tu Espíritu Santo animó a Pedro a dirigirse al pueblo, a someterse, a soportar el sufrimiento como buenos soldados. Señor, te damos gracias por el versículo. Y en primer lugar, te damos gracias por las heridas de Cristo. Según la profecía de Isaías, hemos entendido que Cristo fue molido, castigado, azotado, herido. Señor, gracias porque Él no mereció nada malo. Sin embargo, por amor a nosotros, malas personas, triplemente culpables en nuestro padre Adán, Él dio su vida con el fin de comprarnos, con el fin de no solamente erradicar nuestro pecado, sino también con el fin de concedernos una justicia positiva delante de ti, para que tengamos entrada a tu mismísima presencia. Señor, pensamos en estas cosas y el corazón se nos estalla por dentro. Alabado seas por el Evangelio. Haz que seamos una iglesia evangeliocéntrica, predicándonos el Evangelio todos los días, con el fin de que esta obediencia salga, fluya de manera espontánea, natural y real, Señor. Amén. Te damos gracias también por la segunda verdad que hemos estudiado hoy, Señor, que por sus heridas hemos sido sanados. Entendemos el contexto, Señor, del texto y que ahí el Espíritu se está refiriendo a esta sanidad espiritual. Señor, nos has librado de esta enfermedad, la enfermedad mortal del pecado, que es una enfermedad voluntaria, autoimpuesta, una enfermedad que amamos y apreciamos. Pero gracias a ti, Padre, cuando tú empezaste a hacer cirugía en nuestro corazón, enseguida vimos nuestra maldad. Y mi oración, Señor, por todos aquellos que están aquí hoy, que no te conocen, Padre, es que tú empieces a hacer cirugía, que tú comiences a hacer lo que hiciste con todos nosotros, los regenerados, un día en el pasado. Empezaste a quitar la ceguera de nuestros ojos, y en vez de creernos super guays y chulos y flipados, de repente nos vimos como de verdad somos delante de ti, malvados, corruptos, malolientes, feos, grotescos. Oh, pero luego nos predicaste el Evangelio, diciendo que Cristo ha muerto, no por los sanos, ni por los buenos, ni por los justos,
sino por los impíos. Alabado seas por el Evangelio de salvación y nos gloriamos en ti, Padre, porque has enviado tu Evangelio para que nadie se jacte en tu presencia. Señor, oramos por sanidad espiritual en nuestra congregación. Oramos por salvación eterna. Oramos, Señor, para que borres la cuenta de muchos pecadores aquí y que les concedas esta justicia positiva delante de ti. Lleva a los pecadores, Señor, a clamar a tu nombre de día y de noche hasta que hagan las paces contigo, Señor. Te amamos por tu hermosa, gloriosa, infalible, inerrante palabra, Señor. Nos hace tantísimo bien. Te amamos, Señor. Y te pedimos también que tú empieces a soplar en España, levantando iglesias que prediquen tu palabra, Señor, que expongan el texto bíblico tal cual está escrito, Señor, y que tus ovejas vayan buscando la palabra del buen pastor. Amamos tu Biblia, Señor, y pon en nosotros esta pasión por las Escrituras, para estudiarla en casa, enseñarla en nuestros hogares y que nuestras vidas se conformen a los mandatos y prohibiciones de tu santísima palabra. Te amamos, Señor, por todo lo que nos has enseñado en esta mañana. Eres magnífico, increíble, perfecto, precioso. Eres Rey sobre todas las cosas. Te damos gloria, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.